Buenas tardes, profesora y compañeros todos. Nuestro grupo tiene el placer de sustentar nuestro tema que sería la gestión del proceso de mantenimiento, conformado por Steven Ampie, Linet Bonilla, Emiola Fakbemi, Eloy Tulipano y mi persona, Nayin Rodríguez. En toda organización, mantener los sistemas funcionando de forma estable y confiable es fundamental. Para lograrlo, existe un proceso clave dentro del ciclo de vida del software, la gestión del mantenimiento. Este es el conjunto de actividades destinadas a preservar la funcionalidad, confiabilidad y disponibilidad de un sistema o software a lo largo de su vida útil. Este proceso incluye 4 pilares esenciales: la planificación de las tareas que deben realizarse, la ejecución del mantenimiento, el control para verificar que todo funcione correctamente después de cada intervención y la mejora continua, asegurando que cada ajuste aporte valor sin introducir nuevos errores. En el ámbito del desarrollo y mantenimiento de sistemas informáticos, este proceso garantiza que cualquier modificación, corrección o actualización no afecte negativamente el desempeño del sistema, protegiendo tanto la experiencia del usuario como la estabilidad del producto. Ahora bien, si el mantenimiento es tan importante, ¿por qué se originan los cambios en los productos de software? A continuación, veremos las principales razones que impulsan estos cambios y cómo influyen en la evolución del sistema. Como uno de los primeros puntos a abarcar, tenemos la siguiente infografía, donde les mostraremos cuáles son las principales razones por las cuales se originan cambios en un software. Ahora bien, como primer punto tenemos la corrección de errores. Son cambios correctivos donde abordan errores en el software, garantizando su funcionamiento óptimo y satisfacción del usuario. Estos errores suelen surgir por casos no contemplados en pruebas, diferencias entre ambientes, datos reales que exponen condiciones límite, dependencias externas que cambiaron o regresiones introducidas por cambios recientes. El flujo recomendado para lo siguiente sería detectar con monitoreo y reportes de usuarios, hacer trick y priorizar según impacto, reproducir el problema con evidencias, ya sea con logs, trazas o capturas, decidir mitigación rápida, ya sea realizar un rollback o un feature flag, y luego aplicar el hotfix. Después, pruebas de regresión y un análisis de causa raíz para que no se vuelva a repetir. Las métricas claves son el MTTR, que significa tiempo medio de recuperación, número de incidentes y cuántos se repiten. Buenas prácticas para este punto sería la observabilidad sólida, cobertura de pruebas automatizadas, revisiones de código y comunicación transparente con los usuarios sobre el estado y la solución. El siguiente punto serían los nuevos requisitos, que esto sería un mantenimiento perfectivo. El anterior era un mantenimiento correctivo. En este punto, el cliente u organización necesita nuevas funciones o modificaciones en las existentes para adaptarse a normativas o estrategias de negocio. Como había mencionado, las fuentes típicas son el feedback de los usuarios, analítica de uso, metas comerciales, competencias y estas nuevas normativas. El proceso sugerido sería primero un análisis de impacto y priorización. Puede ser ya sea con un Moscow o un WSJF. Luego definir historias de usuarios con criterios de aceptación claros. Prototipar o validar con un MVP. Dividir en entregas pequeñas. Probar con QA y liberar de forma gradual para reducir riesgos. Después del despliegue medimos la adopción, conversión, satisfacción, tiempo de ciclo y defectos post lanzamiento. Riesgos a gestionar en este punto: el scope creep, que el alcance crezca sin control, deuda técnica y posibles rupturas de compatibilidad. En resumen, el mantenimiento perfectivo convierte necesidades del negocio y de los usuarios en mejoras medibles, reduciendo incertidumbre con priorización, validación temprana y entregas incrementales. Cambios en el entorno. Este tipo de mantenimiento ocurre cuando el software necesita adaptarse a modificaciones que no provienen del programa en sí, sino de todo lo que lo rodea como tal. El entorno puede incluir cosas como el hardware, el sistema operativo, las plataformas externas, las librerías, las APIs o incluso la infraestructura donde corre el sistema. Vamos a suponer que una empresa decide actualizar su sistema operativo, no sé, supongamos pasar de Windows 10 a Windows 11. El software puede empezar a fallar si no se adapta a ese cambio. Lo mismo pasaría si, por ejemplo, una API externa que se esté consumiendo dentro de la aplicación cambia de versión, o cuando una base de datos migra de una versión a otra. Como tal, aquí el objetivo no es mejorar el software
en sí, sino evitar que deje de funcionar debido a estos cambios externos. Es un mantenimiento que se vuelve obligatorio porque garantiza la continuidad del sistema. Las mejoras de rendimiento, por otro lado, no se trata en este caso de adaptarse a algo externo, sino de hacer que el software funcione mejor internamente. Aquí se busca principalmente la optimización de código, reducción del consumo de recursos y en general lograr que la aplicación sea más rápida, más ligera o inclusive más eficiente. No sé, por ejemplo, supongamos que si se puede mejorar, por ejemplo, una consulta de SQL para que devuelva resultados mucho más rápidos. También se puede reducir el tiempo de respuesta de un endpoint, optimizar el manejo de memoria o inclusive comprimir los recursos del frontend para que la página cargue más rápido. Este tipo de mantenimiento no cambia lo que el software hace, sino principalmente cómo lo hace, permitiendo que funcione de manera más fluida y escale mejor en cuanto aumenta la carga de trabajo. La deuda técnica es un concepto que se usa mucho en desarrollo de software y básicamente significa que en algún momento del proyecto se tomaron decisiones rápidas para avanzar o entregar algo a tiempo, aún sabiendo que no era la mejor solución. Estas decisiones nos ayudan a cumplir con fechas o a mostrar resultados, pero dejan tareas pendientes que tarde o temprano debemos arreglar. Por eso se le llama deuda, porque tarde o temprano hay que pagarla. Y mientras más tiempo pasa, más complicada se vuelve. La deuda técnica puede provocar que el código sea difícil de entender, que agregar nuevas funciones toma más tiempo o que aparezcan errores inesperados. Incluso puede hacer que el equipo pierda eficiencia porque cada cambio requiere más esfuerzo del que debería. Pero algo importante es que la deuda técnica no es algo negativo por sí sola, a veces es necesaria. El problema viene cuando se acumula demasiado y no se atiende. Por eso es clave identificarla, documentarla y planear momentos para reducirla. Por ejemplo, refactorizando el código o reorganizando partes del sistema. Esto ayuda a que el software siga siendo estable y fácil de mantener. Ahora, pasando al mantenimiento preventivo. Este tipo de mantenimiento se encarga de actuar antes de que aparezcan problemas. Así como revisamos un carro para evitar que falle, un software también hacemos revisiones y ajustes que mantienen el sistema funcionando correctamente. El mantenimiento preventivo puede incluir actividades como actualizar librerías y dependencias para evitar vulnerabilidades, mejorar la seguridad del sistema, reorganizar código que ya no se usa o ajustar configuraciones que aún no estén fallando todavía. Podrían causar problemas en el futuro. La idea es anticiparnos, detectar posibles riesgos y corregirlos a tiempo para evitar fallos más graves o costosos. Esto mantiene el sistema más seguro, más rápido y más estable. Cuando se hace un buen mantenimiento preventivo, se reducen los incidentes en producción, se evita trabajo extra para el equipo y se prolonga la vida útil del software. En toda organización, los sistemas deben adaptarse constantemente a nuevas necesidades, errores detectados o mejoras tecnológicas. Pero cada modificación implica un riesgo. Si no se controla adecuadamente, un simple cambio puede afectar todo el funcionamiento del sistema. Por eso existe el proceso de gestión de cambios dentro del mantenimiento, cuyo propósito es evaluar, aprobar, implementar y verificar cada modificación de manera controlada. Este proceso garantiza que cada cambio aporte valor sin introducir nuevos errores ni comprometer la estabilidad del sistema. Ahora vamos a ver las etapas del proceso de gestión de cambios. Todo comienza con la solicitud de cambio, conocida como Request for Change o RFC. En esta etapa se documenta quién solicita el cambio, por qué lo hace y qué partes del sistema se verán afectadas. Luego el equipo técnico realiza una evaluación del impacto. Aquí se analiza cómo afectará el cambio a los módulos del sistema, los datos, los usuarios y las dependencias con otros componentes. Una vez evaluado, la propuesta pasa a una etapa de aprobación o rechazo. Un comité responsable revisa si el cambio es viable, necesario y de bajo riesgo. Si no cumple con los criterios, se rechaza o se pospone para una revisión posterior. Si el cambio es aprobado, se procede a la planificación e implementación. En este punto se diseña un plan detallado que incluye las pruebas, los respaldos y los pasos para ejecutar el cambio de manera segura.
Finalmente, se aplica la modificación al sistema. La última fase es la verificación y cierre. Se comprueba que el cambio haya sido exitoso, sin errores ni impactos negativos. Luego, se actualiza la documentación y se cierra el registro del cambio. Ahora vamos a ver un pequeño caso para ayudar a ilustrar la gestión del proceso de cambios. En el área de desarrollo del sistema de gestión académica, un usuario detecta que los reportes mensuales nos muestran los datos más recientes de los estudiantes. Para solucionarlo, el analista de mantenimiento inicia el proceso de gestión de cambios. Esto lo hace registrando una solicitud de cambio, indicando que se requiere actualizar el módulo de reportes para mejorar la sincronización con la base de datos. El equipo técnico evalúa el impacto. El cambio afectará al módulo de reportes, pero no alterará otros componentes del sistema. También verificarán que se necesitarán pruebas en el entorno de preproducción. Entonces el equipo de evaluación técnico decide si aprobarlo o no. Si no es aprobado, se rechaza ese cierre y aquí finaliza este proceso. Pero si es aprobado, que va a ser el caso de este escenario, ya que es de bajo riesgo y mejora la precisión de los informes, entonces pasa a la fase de planificación e implementación. En este caso, se planifica la implementación en horario no laboral, donde el equipo actualiza el código y ejecuta las pruebas de integración. Durante la fase de pruebas y verificación, se confirma que los reportes muestran los datos actualizados correctamente y no se detectan errores. Finalmente, se actualiza la documentación técnica y se cierra el registro del cambio. El proceso termina con éxito, garantizando que la modificación fue controlada, documentada y segura. Observamos un diagrama que representa el flujo usual de gestión de cambios, donde empezamos con la identificación de cambios. Cambios son propuestos para atender correcciones de errores, nuevos requisitos, ajustes al entorno, mejoras de rendimiento, mitigación de deuda técnica o mantenimiento preventivo. Luego, pasamos a la documentación inicial, donde se documenta formalmente los motivos de las modificaciones, sus efectos potenciales y los posibles impactos en la organización, personal, procesos e infraestructura. Luego pasamos a la evaluación de cambios propuestos, donde se considera el impacto a corto y largo plazo, la urgencia, la viabilidad y la alineación con los objetivos estratégicos del proyecto. Esto permite a la organización anticipar y mitigar desafíos potenciales. Luego, la documentación se revisa exhaustivamente y si los cambios son viables, se aprueban. Pasamos a la planificación e implementación, donde se asignan los recursos requeridos y se diseña una estrategia detallada para su implementación efectiva. Pasamos a la implementación, que los cambios aprobados se ejecutan de acuerdo con la planificación establecida en las etapas previas. Y finalmente, tenemos la evaluación post-implementación, donde se evalúa si las modificaciones generaron los beneficios esperados, cumplieron con la tolerancia al riesgo organizacional y se alinearon con la estrategia general. Además, se identifican lecciones aprendidas para su aplicación en futuros proyectos. A grandes rasgos, este es el flujo usual de gestión de cambios dentro de un proyecto de desarrollo de software.